En octubre de 1943, Perón es designado secretario de Trabajo y Previsión. A partir de ese momento, comenzará su carrera política. Yo, en este día clásico de los trabajadores, prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Convence a los dirigentes del gobierno militar de las ventajas de encarar un plan político basado en proponer una alianza de clases. Perón expondrá sus ideas decenas de veces ante militares y empresarios, insistiendo en que después de la guerra, la Argentina deberá aumentar el consumo porque, naturalmente, bajarán las ventas al exterior. El país contará con menos divisas para importar productos elaborados. Las conclusiones de Perón tenían mucho que ver con las ideas de Keynes, el economista inglés que inspiró a Roosevelt en un exitoso plan de recuperación de los Estados Unidos. Había que aumentar la producción y el consumo. Para que esto fuera posible, era necesario ayudar a los empresarios nacionales y aumentar los sueldos de los trabajadores. Perón propone una alianza entre los dueños de las fábricas y los obreros. Partía de la base de los intereses comunes que los unían. A ambos les interesaba aumentar la producción y que el Estado interviniera en beneficio de la industria. Y los patrones terminarían por aceptar un más alto nivel de sueldos que, en definitiva, recuperarían a través del aumento del consumo. En este plan, el rol del Estado era fundamental. Cumpliría un papel de árbitro supuestamente imparcial, invertiría en obras de infraestructura y se haría cargo de los servicios públicos para abaratar los costos. En sus discursos de 1944, Perón planteaba la necesidad de integrar al obrero al sistema como un consumidor y de esa manera alejarlo de la influencia revolucionaria. Hacía hincapié en la importancia de las políticas sociales de previsión. Fiel a sus principios, Perón desarrolló una intensa tarea desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tendiente a captar la voluntad política de los trabajadores. Hizo aprobar decretos ley de vital importancia en el campo laboral. Tomará viejos proyectos de legisladores socialistas que nunca habían podido ser aprobados por estar esta corriente siempre en minoría en el Congreso, y los hará aprobar con la facilidad que le dan los decretos ley del gobierno militar. Crea los tribunales laborales y propicia los convenios colectivos de trabajo para que obreros y patrones negocien las condiciones laborales y los salarios. Promulga leyes jubilatorias para todos los gremios. Decreta las vacaciones pagas y el aguinaldo. Reglamenta la jornada de 8 horas y se atreve a enfrentar el poder de los terratenientes sancionando un novedoso Estatuto del Peón, primera legislación protectora de los derechos del trabajador del campo. La intervención personal de Perón en la obtención de estas notables conquistas le permitió ganarse el apoyo de amplios sectores del movimiento obrero. El poder de Perón irá creciendo junto con su popularidad. En la tarde del 12 de junio de 1974, antes de despedirse de su pueblo, advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento del pacto social y el desabastecimiento, y aconsejó a la militancia que se mantuviera vigilante de las circunstancias que puedan producirse. El 1 de julio de 1974 amaneció nublado. No era un día peronista. Los partes médicos alertaban sobre el inminente final de la vida del hombre que había manejado la política argentina a su antojo desde el 45. Para muchos, era quien había transformado la Argentina del país agrario en industrial y en paraíso de la justicia social. A las 13:15 de ese primer día de julio, Isabel, custodiada por el superministro López Rega, dio la infausta noticia.
Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos. Los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Lo único que ves al tiempo, decía Perón, es la organización, y no hay ninguna duda que lo ha logrado, porque a pesar de los años se sigue hablando de la doctrina justicialista, de las verdades del peronismo, se sigue hablando de una visión diferente del país, una visión donde el bien común tiene mucho más que ver que el bien individual, donde hay una opción por los más pobres, por los más débiles. Esto nos trae a la memoria, por lo menos a mí, que cuáles son los compromisos que debemos asumir nosotros como dirigentes políticos que somos, como militantes. Todos los que estamos acá tenemos una militancia dentro de una agrupación, dentro de un barrio. No hay ninguna duda que después de Perón, los gobiernos más peronistas han sido el de Néstor y el de Cristina. Han elevado a la dirigencia política en general. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. El 25 de mayo de este año vamos a cumplir 10 años desde el momento en que un hombre sentado en este mismo lugar, pero con una voluntad y una capacidad y una convicción en el futuro basado precisamente en su memoria, que no reconocía límites. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Un proyecto político abarcativo a toda la nación, donde ya íbamos a la lucha por la igualdad, íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social, cultural. Una mejor distribución del ingreso y muy especialmente que fortalezca a nuestra clase media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas. En el año 2003, 54% eran pobres en la República Argentina y el 27,7% en estado de indigencia. A fines del año 2012 estamos en el 6,5% de pobreza y en el 1,7% de indigencia. La capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. La cantidad de trabajadores que hoy tienen un trabajo registrado, legal, con protección social, es la más alta de los últimos 38 años. Hoy estamos con un salario mínimo de 2.875 pesos, que nos convierte en el mejor salario de América Latina. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Y fuimos sustituyendo programas que sí eran de carácter asistencialista por programas donde la gente tiene que trabajar. Hoy tenemos 6.626 cooperativas y 150.000 cooperativistas de Argentina trabajan. Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argentina para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo que las estigmatizó
como gasto público improductivo. La inversión en infraestructura, que era un gasto público, se multiplicó 44 veces en esta década. Profundizar la contención social a las familias en riesgo, para que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda. La asignación universal por hijo, que permitió que más de 1.700.000 familias y 3.300.000 niños puedan tener acceso a los bienes y servicios que toda sociedad democrática debe ofrecer a todos sus ciudadanos. La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable. Hemos pasado, a partir de la ley de financiamiento docente, de un 3,64 del PBI en educación a 6,50 en el año 2012. La creación de 9 nuevas universidades nacionales. Hemos ya inaugurado 1.513 escuelas, llegando, creo, el año que viene a más de 2.000 escuelas en todo el país. En el campo de la salud, el Estado asumirá un rol articulador y regulador de la salud pública. El programa Remediar, entre el 2003 y el 2012 se atendieron a 15 millones de personas. Se proveyeron 1.600.000 botiquines, la construcción de 25 hospitales y tenemos en ejecución 71 hospitales. Nuestra prioridad en política exterior será la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera, unida, con bases en los ideales de democracia y de justicia social. Nuestra alianza estratégica con el Mercosur, abarcando a nuevos miembros latinoamericanos. Es una década ganada en materia de política exterior. La Patria Grande, la UNASUR y ahora la CELAC. Y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La Argentina vuelve a reclamarle al Reino Unido una vez más diálogo sobre la soberanía en las Islas Malvinas, como indica la resolución de Naciones Unidas. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Veo a las madres, a las abuelas, después de tantos años, 30 y pico finalmente, ven los juicios que se llevan adelante. Gobernabilidad es garantizar la prestación de un servicio de justicia próximo al ciudadano. Acá se echaron gobernadores, presidentes, se cerró este parlamento, pero la justicia nunca fue tocada. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década, la iniciada el 25 de mayo del año 2003, es la década ganada por todos los argentinos. Yo opto por los más débiles, opto por seguir todo este modelo nacional y popular. Entonces, así lo ha hecho la Presidenta de la Nación. Cuando todos decían que ya había pasado, que no tenía el poder suficiente, logró nuevamente seguir al mando. Y no solamente que siguió al mando, sino que siguió con las transformaciones. Y vamos a ir por más, vamos a ir por todo. Y yo estoy convencido que el peronismo, este peronismo que hemos mamado nosotros, este peronismo que hemos heredado de Perón y Eva Perón, de Néstor y que conduce Cristina, nos va a llevar a la victoria final. Muchísimas gracias, general, por darnos la posibilidad y una línea clara en la cual seguir adelante. Muchas gracias.